Él dio mandamientos. Empezando en el libro de Deuteronomio, capítulo 18, versículo 18 al 19, dice: Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandaré. Todo lo que yo, todo lo que yo le mandaré. Mas a cualquiera que no oyera mis palabras, mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablaré en mi nombre, yo le pediré cuenta. Yo le pediré cuenta. Yo le pediré cuenta. En el libro de Hechos, capítulo 7, versículo 34 al versículo 39, predicó Esteban estas cosas. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. Aquí Esteban estaba hablando con los judíos, con la descendencia de Abraham, Isaac y Jacob, y les estaba recordando la historia de la vida de ellos, de sus padres anteriores. Y dijo aquí en el versículo 34, después de que Dios mandó a este Moisés a los hijos de Israel, le dijo: ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, que está en la esclavitud, que está en pecado. Egipto representa el pecado. Egipto representa esclavitud. Y luego dice: y he oído su gemido, y he descendido para librarlos. Ahora, pues ven, te enviaré a Egipto. A este Moisés a quien habían rechazado, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Este lo sacó habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto y en el mar Rojo y en el desierto por 40 años. Este Moisés es el que dijo, este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel. Aquí está una profecía. Profeta os levantará. En el versículo 37, profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí, y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon y en sus corazones se volvieron a Egipto. Y les digo que en este día hay muchos que se volvieron a Egipto. Hay muchos que se han regresado a este Egipto.
Hechos capítulo 3, versículo 22 al 33. Aquí está predicando Pedro. Y Pedro hablaba estas palabras después de que hubo un milagro, y aquí estaba hablando y predicando a estos judíos, estos israelitas, estos que estaban allí. Y dijo así en el versículo 22: porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Y acontecerá que toda alma que no oyere a aquel profeta será destruida de entre el pueblo. La palabra del Señor habló de los mandamientos, del mandamiento que este profeta iba a dar. Y sabemos que en este día es el Señor Jesús. La pueden leer más, pueden estudiarlo más ahí en el capítulo 7 y en el capítulo 3 del libro de Hechos. Pero ahora vamos a leer en el libro de Hechos, versículo 1 y capítulo 1, versículo 2 al 3, cuando Jesús estaba ahí con ellos, después de haber sido resucitado de los muertos. Y dice así en el versículo 2, empezando: hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Estaba con ellos 40 días. En el libro de Lucas estamos hablando adentro de estos mismos 40 días, Lucas 24, versículo 44 al versículo 47. Vimos que Él dio mandamientos. Vimos que estamos aquí adentro de estos 40 días y dijo en el versículo 44, y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés y en la ley de Moisés, de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Amén. Dice la palabra del Señor que les abrió el entendimiento. Yo les declaro que si tu entendimiento no está abierto, eso quiere decir que está cerrado. Acuérdense que ellos estaban en el ministerio del Señor Jesucristo. Estaban con Él, caminaban con Él. Ahora son testigos de estas cosas que están mirando. Y aún a este tiempo la palabra del Señor dice que les abrió el entendimiento. Y les digo ahora que es necesario que tu Dios, que el Señor te abra el entendimiento. Siguiendo, vamos a ver y leer en el tiempo que Él dio mandamientos. Amén. Estamos hablando adentro de este tiempo que Él abrió el entendimiento adentro de estos 40 días. En el libro de Mateo,
capítulo 28, empezando con el versículo 18 hasta el 20, dice así: y llegando Jesús les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id, enseñar a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y aquí leímos que les dijo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Amén. Les pregunto una pregunta. Y esta es la pregunta que les pregunto. ¿Qué es el nombre del Hijo? ¿Qué es el nombre del Hijo? Y les aseguro que ustedes me van a dar una respuesta diciéndome que su nombre es Jesús. Y estamos hablando del Cristo. Jesús el Cristo, porque sabemos que hay muchos. Además, yo conozco un taller que dice ahí que Jesús mismo va a estar ahí para cambiarle la llanta. No estamos hablando de ese Jesús, pero estamos hablando de Jesús el Cristo. Amén. Dice que os he mandado. Dice que enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Amén. Y los que os he mandado. Amén. Pongan atención porque estamos mirando y buscando lo que Él dio, este mandamiento que Él dio. Estamos hablando de las cosas que Él os he mandado.